Hola mis hermanos, Dios les bendiga. Espero que estén bien, que Dios esté guardando y cuidando sus vidas en esta hora. Ese es mi deseo y mi oración siempre. Aquí estamos con ustedes nuevamente en este jueves para continuar nuestros estudios bíblicos. En esta ocasión, este jueves, como ya le habíamos dicho anteriormente, vamos a estar compartiendo un nuevo tema. Vamos a estar viendo el tema de la santidad y espero que sea de bendición para su vida. Es un tema que sin duda lo necesitamos todos y cada uno de nosotros. Yo pienso que es un tema que siempre debemos de tener presente, en el que debemos de enfocar grandemente nuestra vida, nuestra búsqueda de Dios, y debemos velar por nuestra vida de santidad, y eso, porque es muy importante. Así que espero este tema sea de bendición para ustedes, mis hermanos de la iglesia, cada uno de mis hermanos que se conectan en diferentes partes y que eh, escuchan estos estudios. La santidad, ese es nuestro tema y el texto base para iniciar, para arrancar como punto de partida, está en Hebreos 12:14, que dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es un texto, ¿verdad?, que conocemos muy bien. Usted quizá ya está relacionado con este texto, pero es un texto que contiene mucho y sobre todo en este tema de la santidad. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que vamos a orar y poner este tiempo de estudio en las manos de nuestro Dios, que Dios nos guíe y Él hable por medio de su palabra a cada una de nuestras vidas. Señor, gracias te damos por estar aquí esta tarde. Gracias, Señor, habla nuestras vidas por medio de tu palabra. Que cada uno de mis hermanos, Señor, reciba la edificación que el Señor está buscando, que necesita por medio de esta palabra tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, la santidad, ese es nuestro tema y esperamos que usted pueda tener allí tiempo disponible en esta hora para disfrutar de esta palabra. Vamos a ver hoy prácticamente parte de la introducción y quizás el primer punto, porque será un tema donde nos va a llevar sin duda a algunos estudios durante algunos jueves. La primera cosa que quiero hacer es una pregunta. ¿Somos santos? ¿Somos santos? ¿Veremos al Señor? No sé si usted se ha preguntado esto en los últimos meses de su vida, en las últimas semanas. ¿Soy yo un hombre? ¿Soy yo una mujer de santidad? ¿Veré yo al Señor? ¿Mi santidad está bien como para poder ver al Señor? Conocemos lo que nos dice Eclesiastés capítulo 3, versos 4 y 5. Y es cierto, Eclesiastés dice que hay tiempo para todo, tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para escuchar, para endechar, tiempo para bailar, tiempo para esparcir piedra, tiempo para recoger, hay tiempo para todo. Pero cuando hablamos de santidad, mis hermanos, no hay tiempo para el creyente en que no debamos de ser santos. En todo tiempo tenemos que ser santos. En todo tiempo se espera de nosotros que seamos santos. Así que hay tiempo para todo, pero en lo que respecta a nuestra vida de santidad, todo el tiempo tenemos que vivir una vida de santidad y seguir avanzando y avanzando cada vez más, cada fracción de segundo de nuestra vida para en nuestra santificación, para alcanzar esa santidad que el Señor quiere que tengamos. ¿Somos nosotros realmente santos? Esto es importante y es una pregunta para todo creyente, sin importar a dónde vive, sin importar quién es, sin importar su condición social, sin importar absolutamente cultura, sin importar nada. Todo ser humano está bajo esta premisa, está bajo esta, diríamos,
objetivo de Dios que nosotros seamos santos como Él es santo, porque sin santidad nadie, sin excepción, dice, verá al Señor. Así que esto es importante. Sin santidad, dice allí claramente Hebreo, nadie verá al Señor. Veamos entonces en esta hora, con la ayuda de nuestro Dios y la palabra de nuestro Dios, que tenemos que tener todo el tiempo en nuestras manos para que sea la palabra la que nos hable. Veamos entonces lo que es la verdadera santidad, y eso es lo que nos proponemos en estos estudios, la verdadera santidad y la razón por la cual nosotros necesitamos como creyentes vivir en santidad. Veremos cuál es también entonces el único camino para la santidad, ¿sí? El único camino para la santidad. Así que vamos a entrar entonces en el primer punto que vamos a estar tocando, y este primer punto es la santidad en la vida práctica. Ahí va a ser nuestro punto de partida en este tema, la santidad en la vida práctica. Y vamos a ver algunas cosas prácticas de nuestra vida cristiana y en relación con la santidad. Ahora, otra pregunta. ¿Qué clase de personas son las que Dios llama santas? Eso es importante, porque por ahí vemos algunos que pueden tener o tienen, así lo han expresado, diferentes conceptos acerca de quién es santo y quién no es santo, a quién la Biblia llama santos. Así que la verdadera santidad, la Biblia dice cuál es la verdadera santidad, y es lo que vamos a estar descubriendo, y vamos a ver algunas características, por ejemplo, y por supuesto vamos a empezar viendo algunas cosas que no son santidad, que aunque nosotros las vivamos, aunque nosotros las hagamos, eso no me dice a mí que yo vivo en santidad o que eso es santidad. Por ejemplo, la verdadera santidad no es conocimiento, sencillamente conocimiento bíblico. Yo puedo tener mucho conocimiento bíblico y no tener santidad. No consiste tampoco en hacer muchas cosas. Algunos cristianos pueden pensar que por hacer muchas cosas y estar haciendo muchas cosas y participar mucho, trabajar mucho en la obra del Señor, que eso ya eso ya consiste en que yo soy santo por todo lo que hago. No es tener mucha moralidad. Hay personas con un concepto también de moralidad muy elevado. Eso no necesariamente es santidad. Esa moralidad externa a veces que la gente refleja o quiere reflejar no es realidad. No consiste tampoco en aquella persona que dice yo soy santo porque yo anhelo oír, disfruto oír la predicación, los estudios bíblicos. Yo soy santo porque yo visito la iglesia y no falto un culto, no falto a nada. Yo creo que entonces yo soy santo. No es así, realmente es así. Soy una persona, otros dicen, bueno, soy una persona muy piadosa, soy una persona muy buena, soy una persona muy dadivosa, soy una persona que ayudo mucho y soy muy buena. Creo que soy una persona santa. Estas cosas, hermano, por sí solas son buenas, pero estas cosas por sí solas no constituyen santidad. Bien, eso es importante. Estas cosas son buenas y debemos de hacerlas, pero no constituyen en sí mismos, solas ellas no constituyen santidad. Y eso es importante para ir aclarando algunas cosas. Entonces, ¿en qué consiste la santidad verdadera de vida? ¿En qué consiste? La santidad consiste en formarse, conformarse más que nada a la mente de Cristo, a la mente de Dios. Cuando un creyente cada vez se conforma más a la mente de Cristo, a la mente de Dios, va empezando, ¿verdad? Entonces está en el camino correcto hacia la santidad, en el proceso, como decíamos, de santificación. Cada día conformándose más a la mente
de Dios, a la mente de Cristo. Esto quiere decir que es un creyente que cada día tiene el hábito cada día de estar de acuerdo, cada día de estar de acuerdo con los juicios de Dios. Por ejemplo, alguien que se conforma cada día más a la mente de Cristo está de acuerdo con los juicios de Dios. Y usted dirá, Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Dios es un Dios que también aplica juicio cuando hay que aplicar juicio y justicia, porque Dios es justo. Y Él aplica juicio y justicia cuando debe de hacerlo como juez justo. Él lo hace. Entonces, una de las reacciones de alguien que no está viviendo en el verdadero proceso de santificación, que no vive en santidad, pues entonces reacciona ante a veces algunos juicios de Dios porque cree que Dios no está haciendo lo correcto. Una persona vive una verdadera vida de santidad es cuando una persona odia lo que Dios odia y ama lo que Dios ama. Ahí hay una señal muy clara y muy distintiva. ¿Estás tú, estoy yo, odiando lo que Dios odia y amando a lo que Dios ama? ¿O yo amo cosas que claramente sé que Dios no ama? ¿Estoy yo aborreciendo lo que Dios aborrece? ¿Estoy amando lo que Dios ama? ¿Estamos en la misma sintonía? Entonces, si es así, gloria a Dios. Significa que nuestra mente se está conformando a la mente de Dios y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Así que la persona más, diríamos, santa es aquella persona que de una manera cada vez más íntima y completa se adecúa a Dios. ¿Sí? Eso es importante. Vuelvo y repito, la persona más santa es aquella persona que cada vez de forma íntima se va adecuando, se va completando más y se va adecuando más a Dios, a la persona de Dios, a la mente de Dios, al sentir de Dios. Ese es el sentir de Él y en ese proceso, ¿verdad?, en la que la persona se va adecuando más, en la persona se va conformando más, entonces al corazón de Dios, a la mente de Dios, la persona va desarrollando entonces una verdadera y fuerte y diríamos estable vida de santidad. ¿Sí? Nada tiene que ver a veces con las muchas cosas que hacemos, nada tiene que ver a veces con otras actividades y que por ahí a veces nosotros desarrollamos de ninguna manera. De ninguna manera eso es así. Entonces, la persona más, diríamos, santa, se esforzará, y voy a ver algunos requisitos, ¿verdad?, de esas personas realmente que son personas realmente que viven en santidad y que expresan un verdadero andar de vida en santidad. Es la persona que por ejemplo, se esforzará para rehuir todo pecado y guardar todos los mandamientos del Señor. Esa es una reacción muy real, muy típica de alguien que busca la santidad, que anda en santidad. Es una persona que huye de todo pecado, guarda los mandamientos de Dios y eso es su prioridad, esa es su máxima en su vida, huir del pecado, de toda especie de pecado, de toda especie de maldad y a la vez obedecer cada vez más los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. Porque como dice, y así debe ser conforme dice la Escritura en Romanos 7:22, dice, porque según el hombre interior, dice, me deleito en la ley de Dios. Es decir, que una persona que vive en el proceso de santidad y anda en santidad, es una persona que se deleita en la ley de Dios. Aborrece el pecado, aborrece el mal y se deleita grandemente en la ley de Dios. Ese es donde encuentra el deleite, donde encuentra el gozo, la satisfacción plena, ¿verdad? Asimismo, en los salmos nos confirma esto. Hay Salmo 119, versículo 127 y versículo 128. Dice, por eso he amado
tus mandamientos, dice el salmista. Por eso he amado tus mandamientos más que oro muy puro. Por eso estimé recto todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Esa es la actitud, ese es el corazón de alguien que ama la santidad, que busca la santidad, como dijo el salmista allí en el Salmo 119. Por eso he amado tus mandamientos. No significa conocer los mandamientos y que anda en santidad, ama los mandamientos. Se esfuerza por guardar los mandamientos, dice, más, y lo dice el salmista, más que el oro puro, lo estimé por rectos todos tus mandamientos, dice, sobre todas las cosas, sin excepción, excluyendo todo. La prioridad de su vida, la máxima de su vida, es amar los mandamientos de Dios, y eso está allí claramente, dice el salmista. Así que otra característica es que la persona santa hará todo lo posible para ser como el Señor Jesucristo. Esto es importante, y eso es algo que la persona que anda y camina en santidad lo va a procurar siempre. Ser como Él, ser como Cristo Jesús, ¿verdad? Romanos 8:29 lo confirma, dice Romanos, porque a los que antes conoció también los predestinó, dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué dice la palabra? Que los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el plan de Dios. Ser conforme al Hijo, ser conforme a Cristo Jesús. Para eso fuimos llamados, para eso somos salvos por Cristo Jesús. Así que nuestra meta será, sobrellevar y perdonar a otros como Cristo sobrellevó, como Cristo perdonó también, nos perdonó a nosotros y perdonó a muchos. Eso implica ser manso y humilde como Cristo, ser desinteresado como Cristo, ser un testigo fiel como lo fue Cristo al predicar el mensaje que el Padre le había dado para predicar. Fue un testigo que dijo: yo no haré otra cosa que no sea decir lo que el Padre me ha mandado decir. No haré otra cosa que no sea lo que el Padre me ha mandado a hacer. Así que alguien que procura, hace todo lo posible por ser como Cristo, será alguien que va a tener compasión de todas las personas sin hacer acepción de personas, buscar cada día más lo que le interesa al Padre como Cristo lo hizo, ¿verdad? No buscar lo que le interesa a los hombres, no buscar agradar a los hombres, sino buscar agradar a Dios por encima de todas las cosas, mis hermanos. Cristo perseveró en la oración. Nosotros, si queremos ser como Él, debemos también de ser perseverante en la oración. La persona que procura, que anda en santidad, se esforzará también por recordar todas estas cosas a la luz de las mismas, a la luz de la palabra, y pondrá todas estas cosas en práctica en su vida. Guardar su corazón, ¿verdad? Como dice el apóstol Juan, guardará su corazón de las palabras que Dios le ha dejado. Juan capítulo 2, verso 6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Esa es una máxima, ese es un principio para la persona que anda en santidad, la persona que busca cada día andar en la luz como Cristo, es la persona sin duda que procura andar como Él. Pedro también allí en el capítulo 2, verso 21, dice: dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Sí? Tenemos que guardar esto. Si amamos la santidad y buscamos la santidad y sabemos y andamos en santidad, entonces sabemos que fuimos llamados precisamente a padecer como Cristo padeció. Para eso dice que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas.
padeciendo lo que tengamos que padecer, pero permaneciendo siempre en santidad, dispuestos a pagar el precio que tengamos que pagar por permanecer en una vida de santidad delante del Señor. Así que, mis hermanos, deberíamos hacer, ¿verdad?, de Cristo a nuestro todo. Cuando digo hacer de Cristo nuestro todo, no es solo hacer de Cristo nuestro Salvador, porque hay muchas personas que dicen, ya yo hice de Cristo mi Salvador, pero Cristo no es su Señor. Y aquí hay un contraste, porque sí, yo quiero a Cristo y hacer de Cristo mi Salvador, el que me salve de todos mis pecados y me haga una nueva criatura, pero ¿qué cosa si yo no proclamo a Cristo también el Señor de mi vida para yo obedecerlo, para yo seguirle, para yo tenerlo como ejemplo de vida, para yo obedecerlo a Él en todas las cosas y seguirle en todas las cosas, llegando yo y procurando yo ser como Él? Entonces esto no va a funcionar muy bien. La persona santa, esta es otra característica y aquí lo vamos a dejar por hoy. La persona santa se ejercita en la mansedumbre, por ejemplo. Es una característica más. La persona santa se ejercita en la mansedumbre, se ejercita en la paciencia, se ejercita cada día en la ternura, en la amabilidad, en gobernar cada día su lengua, tenerla bajo control, la lengua que tanto daño hace. Sin duda que una persona que anda en santidad y procura la santidad será una persona que soportará o tendrá que soportar muchas cosas. Sí, así es como lo escucha mi hermano. Una persona que procura y vive en santidad, usted y yo en este mundo, como está este mundo hoy, pues una de las cosas es que tenemos que soportar muchas cosas. Tenemos que sobrellevar mucho también. Tendremos que juzgar, pero juzgar con amor. Tenemos que ser lentos para reivindicar nuestros derechos propios. A la hora de reivindicar nuestros derechos propios no tenemos que ser la prioridad, no tiene que ser lo más urgente, no, en su lugar, en su tiempo, en su momento, siempre procurando el bien de los demás, siempre procurando primero, ¿verdad?, el bien del prójimo. Eso es importante. Así que la persona santa y que anda en santidad seguirá, como dice la Escritura, la templanza, seguirá la abnegación, seguirá el amor fraternal, seguirá cada día viviendo en un espíritu de benevolencia, de misericordia hacia los demás. Será una persona que buscará la pureza de corazón, otras de las tantas características que hay una persona que vive, procura vivir en santidad cada día y está en el proceso de santificación para vivir una vida de santidad. Es una persona que anda en el temor de Dios. No podemos llegar a ningún punto, a ningún nivel en nuestra vida de santidad si no procuramos andar cada día en el temor de Dios, si no procuramos buscar la humildad. Es otra característica. Seremos fieles y procurar ser fiel en todas las cosas, deberes y obligaciones y responsabilidades, fiel en todas las cosas. Así que la persona santa mostrará en todo, ¿verdad?, en toda su manera de vivir una inclinación, sobre todo una inclinación y disposición ferviente hacia las cosas espirituales. Las cosas espirituales para alguien que vive en santidad y busca la santidad, las cosas espirituales son su prioridad. Las cosas espirituales están primero que todas las cosas. Son, ¿verdad?, sus mayores anhelos. Es lo más buscado, lo más deseado de una persona que ama y busca la santidad. Las cosas espirituales son su prioridad. Son las cosas espirituales las que realmente marcan, ¿verdad?, su vida. Termino aclarando algunas cosas que creo que antes de cerrar este estudio debemos de aclararlo. Cuando hablo de vivir una vida práctica, santidad, con todas estas características, con todas estas
aspectos que hemos mencionado, quiero decir algo. La santidad no excluye la presencia del pecado en nuestras vidas. A pesar de que vivir una vida de santidad, cuando yo hablo de todas estas características, no estoy diciendo que estoy excluyendo que ya he logrado sacar a una persona en santidad, ha logrado sacar definitivamente el pecado de su vida interior. No, para nada. El pecado siempre estará ahí, pero estará como controlado, estará sujeto, estará noqueado, estará muerto ahí, pero estará siempre ahí, ¿verdad? Acechando para tomar ventaja en la más mínima posibilidad. Pero si usted y yo vivimos en santidad y procuramos la santidad y andamos en santidad, con todas sus características, hermano, para ser como Él, pues el pecado que mora en mí, que mora en ti, no tendrá la más mínima oportunidad. Tampoco quiero decir con esto que la santidad alcanza su madurez y alcanza su perfección en un instante. Eso no es lo que quiero decir tampoco. La santidad no alcanza su madurez ni alcanza su perfección en un instante. Esto es, como hemos dicho otras veces, eso es a través de un proceso en el cual llamamos santificación. Ese proceso de santificación es para cada día avanzar más en nuestra vida de santidad. Cada día morir más al pecado para cada día ser más santo como Él, porque Él es nuestro ejemplo, Él es, ¿verdad?, nuestro modelo a seguir, a ser como Él en todo tiempo. Así que la verdadera santidad es algo que sí puede verse, hermano, en una persona, sí puede verse, sí puede observarse, es observable, se puede ver, es real en un cristiano, no solo de libros, no solo es la santidad, no es solo algo de la Biblia, es real y debemos demostrarla, debemos de vivirla cada uno de nosotros como cristianos. Eso es lo que nuestro Padre, nuestro Salvador, Cristo Jesús, nos ha llamado para eso, para que seamos santos como Él es santo. Termino con un pensamiento, y quiero dejarle un pensamiento de Owen. Este pensamiento me gustó mucho y se lo voy a dejar. Dice así este pensamiento: no comprendo cómo una persona puede ser creyente de verdad y sin embargo dejar de experimentar que el pecado es la carga más pesada, la tristeza más grande y la aflicción más dura. ¿Cierto? Un cristiano de verdad que vive en santidad sabrá decir amén porque es verdad. Cuando vivimos en una vida de santidad, la carga más pesada en nuestras vidas es el pecado. La tristeza más grande, lo que más tristeza nos causa o nos debe causar como cristiano hoy, es el pecado que hay en nosotros. Y la aflicción más dura que podamos vivir hoy es el pecado en nuestras vidas. Esta es la realidad de cada uno de nosotros como cristianos. Pero seguimos, hermanos, confiando en el Dios que nos ha llamado, el cual nos ha redimido, nos ha salvado y hoy nos ha dado todas las posibilidades por su gracia, ¿verdad?, de que usted y yo vivamos en santidad para su honra y para su gloria, absolutamente para su honra y para su gloria. Que Dios me les continúe bendiciendo, derramando bendiciones sobre su vida, sus hogares, su familia, sus ministerios y donde quiera que usted esté, y por cada petición suya que Dios la conceda, que Dios le llene de su gracia y que Dios le dé sabiduría y que Dios ponga en su corazón el anhelo ardiente cada día de conformar más su vida, su mente a la de Cristo Jesús, a la de Dios, para vivir en santidad como Él y andar en santidad. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos en esta serie de estudios, Señor, sobre este tema tan importante, para que la santidad sea cada día, Señor, nuestra forma de vida real y que en verdad, Señor, podamos cada día ser como tú, Señor, y no como el mundo quiere o no como nuestra carne quiere que nos conformemos
o los principios de la filosofía del hombre que nos llama a un conformismo, nos llama a una filosofía, sino que nuestra vida, todo nuestro ser realmente sea en santidad para ti, hoy y por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.